vamos a empezar con el tema de propiedades de los gases. Los gases tienen ciertas propiedades y una de las propiedades es la temperatura. En este caso vamos a ver un poco de conversión de temperaturas. Analicemos este primer ejemplo. Nos dice, se tiene un gas con una temperatura de 25 grados Fahrenheit. Entonces, este sería un dato que vamos a analizar enseguida. Convertir esa temperatura a grado Kelvin. Nos pide convertir a Kelvin. Para esto vamos a emplear esta fórmula que vemos en la pantalla y voy a buscar en mi fórmula dos fracciones que tengan Fahrenheit, que es este símbolo, y grado Kelvin, que es la letra K, que nos pide el ejercicio. Esas dos fracciones de mi fórmula serían, por ejemplo, esta fracción y esta otra fracción. Ambas fracciones las voy a copiar y las vamos a igualar. La primera fracción seleccionada sería grado Fahrenheit menos 32 sobre 9 y tengo que igualarlo con la otra fracción, Kelvin menos 273 sobre 5. Ahora lo que me pide es el grado Kelvin, es decir, de mi fórmula tengo que proceder a despejar esta variable. Entonces sería un proceso simplemente matemático. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Voy a copiar este término de mi ecuación que se ha formado. Ahora, este 5 que está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar. Vamos a poner ahí con un signo de multiplicación. Entonces solamente me quedaría aquí Kelvin menos 273. Voy a copiar entonces el primer término de mi ecuación, 32 sobre 9, y este va a ser multiplicado por 5. Es más, voy a agruparlo para indicar que la multiplicación existe. Este valor que está restando pasa al otro lado a sumar. Va a sumar 273 y aquí vamos a tener simplemente grado Kelvin. Voy a dar la vuelta a esta ecuación, es decir, vamos a tener un paréntesis grado Fahrenheit menos 32 sobre 9 multiplicado por 5 y sumado con 273. Vamos a continuar aquí al lado. Seguidamente vamos a tener aquí que Kelvin va a ser igual, vamos a reemplazar el dato, es decir, solamente nos faltaría reemplazar esta F que es de Fahrenheit, que en nuestro caso vale 25. Es decir, reemplazando, aquí tendríamos 25, que es el dato que nos da el ejercicio. Tengo que restarle con 32 y dividirlo entre 9. Esto va a estar multiplicado por 5 y va a estar sumado con 273. Grado Kelvin va a ser igual. Toda esa expresión nos vamos a ayudar con una calculadora. Nos daría el valor de 269.11, en este caso tomando dos decimales, grado Kelvin. Entonces la temperatura que me pide el ejercicio sería este dato. Analicemos este otro ejemplo. De manera similar nos indica que un recipiente contiene un gas a una temperatura de 85 grados centígrados. Tengo que convertir esa temperatura hasta Kelvin. De mi fórmula tengo que elegir centígrados y Kelvin, es decir, centígrados sería este de acá, Kelvin sería este de aquí. Esas dos fracciones las voy a copiar y las vamos a igualar. Grado centígrado sobre 5 va a estar igualado grado Kelvin 273 sobre 5. Voy a despejar entonces, en este caso tendría que despejar esta variable porque es lo que nos pide, grado Kelvin. Grado centígrado lo voy a copiar, va a ser igual. Por matemática se puede simplificar 5 con 5 porque son términos iguales, entonces solamente me quedaría Kelvin menos 273. Este valor está restando, al otro lado de la igualdad pasa a sumar, es decir, tendríamos grado centígrado más 273, va a ser igual a grado Kelvin. Voy a dar la vuelta a esta ecuación, Kelvin va a ser igual a grado centígrado más 273. Reemplazamos entonces los datos. Este dato de grado centígrado lo tenemos como dato, el ejercicio nos lo da. En este caso eso sería de 85, ¿ya? Grados centígrados. El otro número lo vamos a copiar tal como está y esto va a ser igual a grado Kelvin. El dato que se obtiene es de 358, este sería grado Kelvin y este de acá sería el resultado que nos pide. Analicemos este otro ejemplo. Nos dice, un recipiente contiene un gas a una temperatura de 102 Kelvin, esa sería una temperatura. ¿Cuál será la temperatura en grado Rankine? Esto representa grado Rankine.
si la temperatura disminuye hasta la mitad. Es bien importante tomarlo en cuenta enseguida. Entonces tengo que elegir en mi fórmula uno que tenga Kelvin y que tenga Rankine, que es lo que nos está hablando el ejercicio. El que tiene Kelvin es esta fracción y Rankine sería esta otra fracción. Ambas fracciones las voy a copiar, solamente esas dos. 5 igual, aquí tendríamos Rankine menos 492 sobre 9. Vamos a realizar el despeje. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide el grado Rankine, que es este de aquí. Entonces voy a proceder a despejar, ¿no? Es decir, voy a copiar este primer término. ¿Ya? Este 9 que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, aquí voy a poner un paréntesis indicando multiplicación y aquí vendría el 9 a multiplicar. Y solamente vamos a tener estos dos números. Este valor está restando, al otro lado pasaría a sumar. Es decir, copio todo. Y sumamos con 492 y simplemente me va a quedarme grado Rankine. Voy a dar la vuelta a esa ecuación para que se vea de mejor manera. Listo. Entonces vamos a reemplazar los datos que nos da. En este caso tendríamos el reemplazar este valor de Kelvin que nos da el ejercicio, que en este caso vale 102, pero antes de reemplazar tengo que tomar en cuenta que me está hablando de la mitad, ¿ya? Entonces no voy a anotar 102, tendría que anotar la mitad. Entonces puedo anotar en este caso 102, pero yo quiero la mitad, sería dividido entre 2. Voy a restarle 273, fracción principal 5, aquí estaría el signo de agrupación 9 más 492. Nos vamos a ayudar con una calculadora para poder realizar esas operaciones. En mi caso yo tengo el dato de 92.4, en este caso grado Rankine. Y con esto mostraríamos nuestro resultado final. Otra propiedad de los gases es la presión. Y en este ejemplo vamos a ver algo de conversión de presiones. Nos dice un recipiente tiene un gas a una presión de 1.8 atmósferas. Ese es el dato que nos da. Convertir esa presión a milímetros de mercurio. En nuestro caso vamos a resolverlo de esta manera. La presión se simboliza con la letra P, que en mi caso el dato que me dice que vale 1.8 atmósferas. Lo vamos a copiar de esta manera. Y tengo que convertirlo hasta milímetros de mercurio. Lo único que voy a hacer es conversión de unidades simples, ¿no? Voy a utilizar, tengo aquí en pantalla unas relaciones de valores de presión para poder convertir. En mi caso me serviría la primera igualdad. La primera igualdad lo vamos a copiar de esta manera, por fracción. Y en la parte de abajo voy a poner una atmósfera. Y en la parte de arriba voy a poner 760 milímetros de mercurio. Y lo hemos acomodado de manera tal que puedo simplificar atmósfera con atmósfera. Ese es el objetivo. Finalmente nos queda milímetros de mercurio. Nos vamos a ayudar con una calculadora. Y el resultado que se obtiene es de 1368. En nuestro caso la unidad de medida sería milímetro de mercurio. Es más, podemos anotar que la presión es igual a 1368 milímetros de mercurio. Ese sería nuestro resultado. Este otro ejemplo también nos habla de presión. Nos dice lo siguiente: un recipiente tiene un gas a una presión de esa cantidad de pascal. Se considera que la presión aumenta, ¿ya? Aumenta. ¿Cuál será la presión en milímetros de mercurio después de haber aumentado al triple su presión? Ya me está hablando esa palabra triple. Vamos a entonces anotar de esta manera. La presión es igual a 1050 pascales. Se simboliza de esta manera, pero al decirme el triple tendría que entonces yo utilizar aquí con un número 3 multiplicado, es decir, el triple. Voy a multiplicar por 3. Ahora, de mis relaciones de presión para convertir de pascal a milímetro tendría que utilizar primeramente esta relación, y esa relación la voy a anotar de esta manera. En la parte de abajo voy a poner 1,01325 por 10 a la 5 pascal.
Estoy copiando eso en la parte de abajo, denominador. En el numerador voy a poner una atmósfera. He acomodado de manera que se puede simplificar Pascal con Pascal. Vamos a poner por ahora otra fracción, y en esta fracción voy a utilizar ahora la primera relación. Es decir, voy a poner en la parte de abajo una atmósfera. Es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Se va a simplificar entonces atmósfera con atmósfera y ya tendríamos los milímetros de mercurio. Lo único que voy a hacer es escribir mis resultados, es decir, la presión va a ser igual con la ayuda de una calculadora. Tendríamos el siguiente valor: 23.63 milímetros de mercurio. Y con esto habríamos convertido la presión.